Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Amadas hermanas y hermanos en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotras, paz a vosotros, sean bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy habremos de considerar un estudio bíblico importante, pues referente a la voluntad de nuestro Dios, la lección número 10 del cuaderno femenil con título Cuando el alma se entristece. Esta es una condición que se da también, mis hermanas, en el aspecto de la mujer sabia, ¿no? Son situaciones que ocurren en la vida de todos nosotros y siempre será prudente tener de Dios, de parte de Dios, el consejo adecuado para afrontar todas aquellas situaciones que puedan parecer un poco complicadas para todos nosotros. Vamos a pedir en oración en esta hora de la tarde por mi hermano expositor de la escuela. Tenemos el día de hoy la dicha de contar con la participación de mi hermano diácono, mi hermano Juan Tlaxcuapa. Bienvenido, hermano. Qué gusto tenerte de vuelta con nosotros en este tiempo de estudio. Y pues nada, hermanas, vamos a entrar en materia. Las invito a hacer una oración para pedir por el expositor de la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Vamos a orar. Altísimo y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios eterno que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre, con humildad hasta el lugar de tu morada. Queremos elevar esta súplica, Señor, para darte gracias por la vida que nos permites. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, por el sustento, el mantenimiento que nos permites y por todas las cosas que obras a nuestro alrededor, de tal forma, Señor, que podamos estar en este momento en la disposición de estudiar tu palabra y meditar en un tema más, Señor, de este cuaderno femenil, que traerá un mensaje importante para cada uno de nosotros, un mensaje de esperanza y de aliento, Señor, ante las situaciones que todos podemos vivir, por las circunstancias que se dan en la vida del hombre, que tu palabra enseña también que son situaciones que en ocasiones son necesarias para nuestro crecimiento, para el aprovechamiento de nuestra fe. Y es nuestra intención, Padre Eterno, pues comunicar con ese tu pensamiento, entender tus propósitos y saber, Padre Eterno, el propósito de estas cosas que acontecen en la existencia de cada uno de nosotros. La razón importante por la que siempre será necesario que perseveremos, Padre Eterno, y procuremos, por sobre todas las cosas, seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que nos dio pues ese testimonio, Padre Eterno, de fidelidad y obediencia a tu nombre, y así, eterno Dios, hizo salvas nuestras almas a través del sacrificio de la cruz. Bendice grandemente a nuestro hermano Juan Tlaxcuapan, que habrá de ser el expositor de tu palabra en esta hora de la tarde. Dale de tu Espíritu Santo, Señor, dale palabras para expresarse delante de tus hijas. Concédele esa dirección, Padre Eterno, y la bendición que él requiere para llevar adelante el ministerio que le has encargado y que es tan importante, Padre Eterno, porque de ello tu iglesia se sustenta como el día de hoy. Concédele a tu Hijo toda suerte de bendiciones necesarias y bendícele en su salud y en su familia también, para que con disposición como el día de hoy pueda llevar adelante tu obra. A todos los que escuchamos, danos una porción también de tu Espíritu Santo y permítanos, Padre Eterno, pues meditar profundamente en este tema y tomar, eterno Dios, tu consejo para ser sabios, eterno Señor, en cómo pues vivimos cada una de estas situaciones y también cómo respondemos a aquellas situaciones y problemas que vienen a acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Recibe nuestra gratitud, que con devoción venimos a presentarte, Padre Eterno, en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Y bien, amadas hermanas, vamos a ceder el espacio a nuestro hermano Juanito. Es aproximadamente una hora. Mi hermano Juan, el espacio es tuyo. Adelante, hermano, bienvenido. Gracias, hermano Víctor. Dios te bendiga y gracias por la invitación. Amadas hermanas en Cristo Jesús, paz a vosotros, paz a vosotras. Espero que se encuentren bien, hermanas, y pues también agradecer a Dios por este momento, este espacio para poder abordar la palabra de nuestro Dios. Y bien, hermanos, como bien mencionaba nuestro hermano Víctor, en relación a los estudios que se llevan
en esta parte, pues hoy corresponde estudiar, analizar para el próximo sábado, si Dios lo permite, la lección número 10 de los cuadernos de estudio femenil, cuando el alma se entristece. Pues es importante, hermanos, entonces entender esta parte que tiene que ver más que nada sobre los sentimientos del ser humano y pues vamos a introducirnos, hermanas, rápidamente y poder comprender pues este estudio de una manera resumida también, que nos sirva también para el estudio que se podría abordar el próximo sábado. El objetivo, hermanas, si me pueden ayudar, alguien que desee leer, hermana, veo a nuestra hermana Elisa Morales, ¿verdad? Sí, mi hermanito, pasa vos. Pasa vos, hermanita, por favor. Pasa vos. El objetivo dice así, hermano. Gracias. Comprender la diferencia entre tristeza legítima y desánimo prolongado, enfrentando la aflicción con esperanza en Dios y responsabilidad personal. Muchas gracias, hermanita. Y bueno, aquí la intención es entonces comprender sobre dos situaciones, dos sentimientos que tienen que ver con lo mismo, tristeza legítima y desánimo prolongado. Yo lo visualizo de la siguiente manera, conforme a lo que pude también indagar, hermanas, la tristeza legítima y el desánimo prolongado. Hablando de la tristeza legítima, dice que es como una herida física que duele pero sana con el tiempo. Es una situación meramente normal, natural, incluso que Dios nos permite tener en la forma en cómo estamos constituidos. Entonces es algo similar. La tristeza es como una herida física que sana con el tiempo, mientras el ánimo o el desánimo prolongado es como una infección silenciosa que, si no se trata, debilita todo el cuerpo. Y bueno, pues ahí ya tenemos en parte cómo diferenciar entre una y otra, y nos tenemos que introducir entonces a la cuestión pues espiritual también, ¿verdad? Ver qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios en relación a que no confundamos, porque finalmente así lo manifiesta el, el, la lección, el cuaderno, que a veces nos llegamos a confundir con la tristeza, ahora sí, la parte emocional, ¿sí? Por alguna situación que se nos llegue a presentar en nuestra vida, tal vez alguna pérdida, alguna enfermedad, lo que sea, una aflicción, y que meramente pues tiene que ser algo pasajero en comparación con alguna situación ya de incluso de depresión, ¿sí? Y que eso cause que perdamos la fe principalmente en nuestro Dios. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta parte. Vamos a irnos a la lectura bíblica que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículo 4 al 8, hermanitas. Veo a nuestra hermana Estela Soto. Estela Soto, por favor. Primera de Reyes 19, del 4 al 8, que es la lectura bíblica. Pasa vos. Pasa vos, hermanita. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido, y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: Levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Dios la bendiga. Bueno, aquí vemos una situación en relación a lo que pasó con Elías y pues lo que estaba viviendo, ¿verdad? Después de un
algo que se llevó a cabo, algo que se realizó en ese momento cuando Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal, que incluso ves al poder de Dios, pues vemos que Elías tuvo ese valor de enfrentar, pero sobre todo el demostrar que había un Dios, y que él pudo incluso con el poder de nuestro Dios destruir a esos profetas. Pero vemos ahí una situación de tristeza porque él sentía que pues su vida pues estaba llegando a su fin, y por eso manifestaba también ese sentimiento de tristeza, y es por eso de lo que menciona el texto, ¿verdad? El texto que se aleja y prefiere pues de alguna manera descansar, ¿verdad? Dice, deseando morirse, el versículo 4, cuando se sienta debajo del enebro de ese árbol, dice que deseaba morirse. Sí, dice, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué pasaba esta situación? Si vemos los primeros versículos, hermanos, hermanitas, el versículo número 1, y Acab dio en el 19, Primera de Reyes 19:1, y Acab dio la nueva a Jezabel, y de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Vino pues el peligro y levantóse y fuese por salvar su vida. Dice, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Bueno, hermanas, entonces ahí vemos esta situación con relación a lo que pasa con Elías y la amenaza que incluso experimenta, y por eso es que pues siente esa sensación, pues a lo mejor que Dios ya lo había abandonado, algo similar, o que finalmente sentía la persecución y la amenaza de muerte, pues por parte de esta mujer, ¿verdad? De esta mujer de Acab, esta Jezabel. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos también en esta parte? Pues que pues Dios se manifiesta a través del ángel y pues él lo conforta, ¿verdad? Allá en los siguientes versículos de Primera de Reyes 19 dice el versículo 6, entonces él miró y aquí su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua y comió, bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez tocóle diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. ¿Qué vemos entonces, hermanitas? Que sí, finalmente, como les comentábamos al inicio, es natural sentir pues la tristeza, el temor, el que a lo mejor no encontremos una salida ante las situaciones y adversidades, pero vemos también que junto con ello viene pues la salida y de parte de nuestro Dios, cuando Dios a través del ángel lo conforta, incluso le lleva pues hasta de comer, ¿verdad? Esto es con la intención de darle el ánimo necesario para que él pudiera seguir adelante, porque dice el versículo que gran camino le restaba. Entonces, pues ahí vemos que esta parte de vivir o experimentar una situación de tristeza, hermanas, pues debe de ser momentánea y no, de alguna manera, no nos debe de, pues también hacer que esta situación se prolongue y que incluso nos llegue al quebrantamiento. Dice, vamos a ver unos versículos ahí en Isaías 145, 18 al 19, ahí vemos que aquellos que invocan el nombre de nuestro Dios, pues también Dios los habrá de levantar. Hermanita Laura Vázquez, veo que está aquí entre nosotros. Hermana Laura Vázquez, Isaías, perdón, Salmo 145, 18 y 19, por favor. Sí, hermano, permítame. Gracias. Salmo 145. Sí, 18 y 19.
Ok, dice así. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos, hermanitas, cómo es que nuestro Dios está cerca de nosotros en todo momento, ¿verdad? Pero dice a todos los que invocan de veras, de verdad, y que en cierta manera, pues Él se habrá de manifestar. De la misma manera lo vemos allá en Isaías 57:15, hermanita Paulina Martínez. Isaías 57:15. Eh, vamos a también ver este versículo. Hermana Paula Martínez, bueno, creo que no se encuentra. Hermana Esther Sánchez, Isaías 57:15. Sí, hermano, permítame. Muchas gracias. 57:15. Isaías 57:15, por favor. Porque así dijo el alto sublime, el que había a la eternidad, cuyo nombre es santo y habita en la altura y la santidad, con quebrantamiento de humildad de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos cómo es que Dios se manifiesta y sobre incluso aquellos corazones que están en una situación de quebranto, también Dios nos conforta. Y eso es lo que vemos precisamente en este versículo clave que vemos en Salmo número 34:18, hermanas, que dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Y bueno, pues aquí el punto, hermanos, entonces es comprender que efectivamente Dios sabe que nuestra alma se puede afligir por situaciones que vivimos y Él de alguna manera pues ya sabe nuestra condición y Él, para los que dice, le invocan, pues también dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Y entonces, hermanos, la intención es entender que eso se trata de una tristeza legítima, ¿verdad? Y que de alguna manera nosotros vamos a comprender que eso no nos va a impedir a que esta situación se prolongue, de tal manera, hermanas, que pues incluso nos lleguemos a perder en nuestra tristeza. Y bueno, pues ya sabemos qué es lo que llega a pasar cuando cuando estamos en esta situación de incluso de depresión profunda, ¿verdad? Pues hay sensaciones de ya no querer seguir adelante y bueno, pueden pasar situaciones incluso graves, ¿verdad? Decisiones que se llegan a tomar luego de incluso quitarse la vida. Pero por eso tenemos de parte de nuestro Dios el consuelo. Vamos a pasar a la lectura del primer párrafo. Vamos a ir comprendiendo también esa parte, hermanitas. Y nuestra hermana Diana Delgado, veo que está nuestra hermana Diana Delgado de la localidad de Tehuacán, Puebla, ¿verdad? Adelante, por favor, Anita. Sí, pasa a vosotros. Dice, una vida cercana al amor y la voluntad de Dios no eliminan las emociones humanas. Las escrituras muestran que mujeres y varones fieles experimentaron tristeza, agotamiento y momentos de profunda aflicción. Reconocer esta realidad evita que confundamos toda tristeza con falta de fe. El dolor forma parte de la experiencia humana y puede surgir ante pérdidas, frustraciones, cambios o desgaste prolongado. Amén. Amén, gracias, hermanita. Entonces, bueno, en resumen al respecto sobre este párrafo lo vemos al principio, ¿verdad? Dice que alguien que está cerca el amor hacia Dios, dice, y conforme a lo que Dios también pues ya nos hace entender, dice, pues nosotros como seres humanos, pues no estamos exentos de experimentar emociones humanas y porque finalmente es parte de nuestra naturaleza, de la misma, de lo que Dios nos dio. Entonces, aún así, también menciona que tanto varones como mujeres experimentaron situaciones. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, cuando Él experimentó
también emociones, situaciones de dolor y tristeza. Ya en Mateo capítulo número 26, versículo 36 al 39, vemos cuando nuestro Señor Jesucristo decide orar antes de ser entregado, porque él sabía que iba a ser crucificado. Dice Mateo 26 del 36 al 39, dice así, hermanitas, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice, mi alma, dice, está muy triste, dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Bueno, ahí vemos la experiencia que vive nuestro Señor Jesucristo. Y dice el párrafo, reconocer esta realidad evita que confundamos toda tristeza con falta de fe. No significa que nuestro Señor Jesucristo haya experimentado una falta de fe, el haber vivido esta situación de angustia, incluso dice de tristeza hasta la muerte. Él sabía que iba a ser entregado, incluso dentro de su ser, pues sí, expresó esta parte, si es posible que este vaso pase de mí, si era posible, si no dice que se haga no como yo quiero, sino como tú, es decir, que se haga la voluntad de Dios, porque pues vemos que no era fácil también sobrellevar esta carga que nuestro Señor Jesucristo vivió, y él como ser humano pues lo experimentó, y esto no impidió que su fe fuera menos, ¿verdad? Como hijo de Dios. Así lo vemos también, por ejemplo, en el caso de Job. En el caso de Job también otro varón que se considera como un varón justo delante de nuestro Dios y que tuvo que ser puesto a prueba, pues vemos también lo que él experimentó. Dice Job capítulo número 1, versículo 20 al 22, hermana Soco, vemos, está entre nosotros nuestra hermana Soco, hermana Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Sí, hermano, un momentito. Sí, muchas Job, gracias. ¿qué capítulo, mi hermano? Job capítulo número 1, 20 al 22. Sí. Dice así, entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Amén. Gracias, nuestra Dios la bendiga. Entonces, pues Gracias. ahí vemos que el mismo Job reconoce esta situación y al final dice que en esto no pecó Job. No sabemos cómo pueden reaccionar las gentes, las personas, pero un hombre sin fe, pues puede blasfemar, ¿verdad? Delante de nuestro Dios por la situación que vive. Entonces, y esto no queda ahí, sino que pueden llegar a una situación de mucha tristeza, mucho enojo, mucha ira. Al final también vemos de parte de Job que pues él esperaba una redención, ¿sí? Él esperaba un cambio en su vida. Por lo tanto vemos también que él tenía una esperanza. Entonces ahí vemos la fe manifestada aún en la aflicción, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos que ir separando en relación a que nuestra vida, como puede haber situaciones de tristeza, también pueden haber situaciones de mucha alegría, y todo esto es parte de nuestro ser, y es lo que Dios nos da, pero al final lo que tiene que prevalecer es la fe en todo momento. Dice el segundo párrafo, vamos a leer el segundo párrafo. Nuestra hermana Guille Huerta, veo que está aquí entre nosotros. Nuestra hermana Guille Huerta.
segundo párrafo, por favor. Sí, hermano, pasa a vosotros. Pasa vos, hermanita. Dice, el relato de Elías en Primera de Reyes 19 presenta un ejemplo muy interesante. Después de una gran victoria espiritual, el profeta enfrentó amenaza, miedo y agotamiento. Llegó a expresar deseo de morir y sensación de incapacidad, de acuerdo a Primera de Reyes 19:4. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su estado emocional. Primero entendió su necesidad física, le permitió descansar y le proveyó alimento. Primera de Reyes 19:5-7. Este detalle revela que el bienestar espiritual también considera el cuidado del cuerpo y la mente. El agotamiento físico puede intensificar la tristeza y el descanso formar parte del proceso de restauración. Amén, gracias, hermanita. Entonces dice que el descanso forma parte del proceso de restauración. Es decir, hermanas, nuestras emociones están relacionadas también en la forma en cómo cuidamos nuestro cuerpo. Si no nos alimentamos, hermanos, pues vamos a estar débiles, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a sentir sensaciones de tristeza. Por lo tanto, y muy atinadamente, antes de que el ángel le dijera, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? ¿No ves que tienes una encomienda muy importante? Antes de pedirle que continuara, dice que lo confortó dándole el alimento que él necesitaba, ¿verdad? Reconfortó su ser, y ya después de eso, pues ya viene ahora sí la parte de lo que le corresponde a Elías, sabiendo todavía Elías que pues estaba en esa situación de persecución. Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte en relación a Elías? La vulnerabilidad tras el éxito. ¿Cuál fue el éxito? Pues que demostró que Dios es Dios, matando a los, demostrando también que Dios se manifestó con Elías a través de ese sacrificio que hizo, y por consiguiente, pues la muerte de los profetas de Baal. Y entonces, incluso después de una gran victoria espiritual, es posible experimentar miedo. ¿Miedo por qué? Pues por las represalias que él vivió, ¿no? Amenaza y un profundo agotamiento emocional. Vemos también que en esto vemos que en todo, en tanto emociones, cuerpo, espíritu, pues hay una conexión. El bienestar espiritual no está aislado. El agotamiento físico intensifica la tristeza, por lo que el descanso es fundamental para la restauración integral. Cuando dejamos de comer, hermanas, pues no tenemos ganas ni de hacer nada, ¿verdad? Y sobre todo por eso es importante de ahí, hermanas, el que nuestra fe que tenemos a nuestro Dios, pues también se demuestre, y de ahí del por qué incluso ayunamos. ¿Por qué ayunamos? Porque estamos manifestando fe en Dios, en que el Dios es quien nos sustenta. Y ya lo hemos visto también en Deuteronomio capítulo 8, Mateo capítulo 4, cuando dice que no tan solo de pan vive el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, hermanos, así es como manifestamos nuestra fe, pero para poder seguir adelante, para poder salir de esta situación de sensación de tristeza, es importante también considerar todo, y en este caso, pues alimentar nuestra materia para poder pues salir adelante en el objetivo, en el propósito que tenemos en nuestra vida, para nuestras actividades personales, con la familia, la iglesia, donde quiera. También debemos de tener cuidado de nuestro cuerpo. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermanitas, párrafo número 3. Nuestra hermana, veo a nuestra hermana que está con el teléfono ZT 22473. Es que así se firmó.
no ubicamos, o alguien que se firmó con el nombre de iPhone. Si gusta lo leo, hermano. Adelante, hermanita Soco, por favor. Párrafo Dice, 3. sí, David también expresó abatimiento profundo en el Salmo 42. Dialoga consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Este diálogo interior muestra que la tristeza puede convivir con la esperanza. No negó su dolor, pero tampoco permitió que la desesperanza definiera su futuro. De igual manera, Ana lloró con amargura antes de recibir respuesta, y su aflicción fue comprendida por Dios. Amén, hermano. Amén, muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos otros 2 ejemplos, además de Elías, por la experiencia que vivió, pues vemos también a un rey David, vemos a esta Ana que también sufrieron ciertas tristezas porque algo los agobiaba, incluso hasta nosotros mismos, no sé, alguien que quiera, por ejemplo, alguna anécdota que quiera compartir en este espacio, hermanas, de lo que haya sufrido, haya vivido, y cómo es que Dios en su fe, pues Dios también se manifestó y las levantó. ¿No, hermanitas? Pasa vos, mi hermano. Hermana Elisa, adelante, hermana. Pasa vos, mi hermano. Pues mira, hermano, yo no tengo mucho tiempo en el Evangelio, hermano. Tengo, bueno, tampoco tan poquito, da como 10, 11 años. Pero Sí. cuando yo entré al Evangelio, hermano, pues pasando el tiempo, hermano, le puedo ser sincera que me llegué a sentir sola dentro de la misma congregación. Porque pues cada quien llegaba, ¿verdad? Ya tenía sus grupitos o sus conocidos, ¿verdad? Y yo en cierta manera me sentía a veces desanimada, hermano. Pero igual seguía yendo yo, pues siendo nueva, hermano. Yo seguía yendo y pues a mí sí me gustó desde el principio la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios y que era lo que yo leía y era lo que se enseñaba. Pero no dejó, hermano, de ser una época un poco triste, hermano, pero después yo misma me fortalecí en la palabra de nuestro Dios al escuchar un pedacito, creo, de un versículo que decía, hallo que la ley es buena y me someto para mi bien, ¿verdad? No para... Y yo dije, bueno, sí es cierto, sí yo sé que lo que yo estoy estudiando es bueno y que la ley de nuestro Dios es bueno, pues yo me someto a las cosas de Dios y a la palabra de nuestro Dios para seguir adelante, no a las acciones de las personas, sino a la palabra, ¿verdad? Lo que da vida, que era lo que daba vida, ¿verdad? En ese momento. Y pues también fui comprendiendo muchas cosas que pues todavía les faltaba a nuestros hermanos o que nos falta, hermano, porque todos vamos poco a poco. Pero sí, hermano, fue un momento en que yo, digamos que claudiqué, que dudaba entre ir o no ir. Y al último fue la palabra de nuestro Dios quien me mostró la salida, me reconfortó en su momento, hermano, y me hizo seguir adelante, hermano. Ese es uno de muchos, ¿verdad? Pero ese le cuento porque pues fue al principio, hermano. Muy bien, hermana. Sí, pues creo que es algo de lo que muchos sí llegamos a experimentar en esta situación, en este inicio de transformación de nuestra vida espiritual. Pues a veces pues sentimos el mismo rechazo, puede ser a lo mejor recelo, puede ser una situación de la misma iglesia, pero o incluso un comportamiento no adecuado, ¿verdad? De la misma iglesia, porque ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando alguien va ingresando a la iglesia, va conociendo la palabra de Dios? Pues mostrarle precisamente el amor, la fraternidad a nuestros hermanos, y por eso de ahí que sí, efectivamente hay muchos de los que sienten esa sensación de, bueno, yo estoy en la iglesia, está la palabra de Dios, y lejos de sentirme bien, me siento triste porque no siento que no se vive. Y pues sí, es una forma, pero qué bueno que de alguna manera se va comprendiendo que todo esto de nuestra vida espiritual no debe de depender de los demás, sino más bien de la misma palabra de nuestro Dios que nos sostiene,
que nos sostiene y que nosotros tenemos algo que nos anima, y es precisamente la esperanza de reinar con nuestro Señor Jesucristo. De eso vemos las sensaciones de estos personajes, el rey David, esta Ana, Salmo número 42, vamos a ver ese versículo, ya vimos el versículo 2, pero vamos a ver algunos otros versículos, hermanitas, Salmo número 42, y dice, vamos a leer desde el versículo número 1, hermana, vamos a pedirle nuevamente ahora a nuestra hermana Diana Delgado, por favor. Alex Sánchez, no, todavía no participa, con ¿verdad? gusto. Sí, hermanita. Salmo 42, por favor, Salmo 42 del 1 al pues prácticamente hasta el 11, son 11 versículos solamente. Dice así: como el cebo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, porque te abates, oh alma mía, y turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordé porque tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová mi misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi corazón al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado y por la opresión del enemigo? Como quien hiere a mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde estás tú, Dios? Porque te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén, gracias, hermanita. Entonces, qué bonito salmo, hermanos, que para nosotros también debe ser algo que nos conforte cuando llegamos a estar en una situación también de angustia, y vemos que en todo caso, hermanos, quienes estamos pasando por esta tristeza, de alguna manera debemos de acordar que efectivamente podemos tener a alguien, a algún amigo, algún hermano o a alguien que nos pueda ayudar, pero qué mejor, hermanos, que tener precisamente pues de nuestro lado a nuestro Dios mismo. Y de la misma manera pues lo manifiesta el rey David, ¿verdad? Diciendo el versículo que leyó nuestra hermanita: ¿por qué te abates, oh alma mía? Versículo 11, ¿y por qué te conturbas en mí? Espera, dice, en Dios, porque aún le tengo de alabar. No, el hecho de estar triste es pasar por aflicción, y aunque sea muy dura la aflicción o la tristeza, hermanas, pues va a pasar, no es algo de lo que Dios quiera para nosotros. Ahora tu vida va a ser un momento de mucha tristeza hasta el fin de tus días. No, porque dice que Dios está cerca de nosotros para todo aquel que le invocare. Entonces, finalmente, hermanas, esta sensación de tristeza es precisamente para que nosotros sepamos que a veces necesitamos de alguien más para que también nos levantemos, nos animemos, ¿sí? Y que a veces la fortaleza no solamente viene de nosotros mismos, sino que es Dios el que nos levanta. Entonces, así como David, así como Ana, que le rogó a Dios,
por ese bebé que esperaba, por ese hijo, Dios también atendió su petición y su tristeza cambió de tristeza a alegrías. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Párrafo número 4, por favor. ¿Quién me quiere ayudar? Hermanita Diana, bueno, ya vi que nuestra hermana Laura Vázquez se quiere Así animar. es, Adelante. ¿puedo leerlo? Por favor, hermanita. Ok, dice así. Es importante distinguir entre una tristeza pasajera y un desánimo prolongado que afecta el funcionamiento cotidiano. Cuando la aflicción se extiende y provoca aislamiento constante, pérdida de motivación o pensamientos persistentes de desesperanza, es prudente prestar atención. Buscar apoyo psicológico no es señal de debilidad espiritual. La Escritura resalta el valor de la compañía y del apoyo mutuo, según Eclesiastés 4, 9 y 10. Por eso entendemos que Dios ha provisto recursos para ayudarnos, la congregación, los obreros del ministerio y también profesionales capacitados que pueden orientar en este tipo de circunstancias. Amén. Amén, gracias, hermanita. Bueno, aquí ya vemos algo adicional, además de que propiamente la palabra de nuestro Dios pues nos debe de ser suficiente para que podamos nosotros salir adelante, para que nuestras tristezas se conviertan en gozo, en alegría. Pero pues también vemos que Dios ha capacitado a hombres, mujeres, para que tengamos también ese acompañamiento. Y bueno, aquí nos ponen Eclesiastés 4, 9, 10, hermanita Diana Delgado, por favor. ¿Se nos puede ayudar con Eclesiastés del 4, del 9 al 10 para ver ese versículo? Adelante, por favor. Permitan. Sí, Eclesiastés 4, del 9 al 10. Dice así, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si creyeren, el uno levantará a su compañero, mas hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Amén. Amén, efectivamente. Bueno, ahí vemos que nuestro Dios pues nos hizo también con virtudes y cualidades para apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y entonces por eso lo menciona de esta manera, que es mejor dos que uno, porque tienen mejor paga que su trabajo. Y bueno, pues esto lo están relacionando con la idea de que sin olvidarnos de que Dios es el que nos provee de todo, pues también menciona que también hay formas como apoyarnos con los que estudian esta parte de la psicología para que también podamos encontrar una salida a nuestros sentimientos, sobre todo cuando tiene que ver incluso con depresiones, ¿verdad? Pero es importante también, hermanitas, tomar en cuenta algunos versículos, porque cuando nuestra tristeza es muy prolongada y se profundiza mucho, dice Proverbios 15:13, ¿qué pasa con el espíritu cuando hay tristeza de corazón? Y esto sobre todo es muy prolongado. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegra, dice, hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Sí, entonces, es cierto, inicialmente, pues así está en nuestro ser, nuestro espíritu, pero por eso es que recalca al inicio, el corazón alegre hermosea el rostro, y eso es lo que hay que procurar. Tenemos que pasar un proceso de tal manera que llegue en un tiempo límite y adecuado, ¿verdad? Porque si no dice, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Lo mismo dice Proverbios 17:22, el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, dentro de nuestra tristeza, hermanos, debemos de tener incluso disposición para poder superar las situaciones. Y si hay alguien más que nos pueda apoyar en esta situación, pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Dice, aquí tenemos que visualizar, hermanas, algo importante. Cuando David estaba siendo perseguido, él también fue apoyado. Entonces, por eso también veo, aunado con estos versículos de Eclesiastés,
Vemos en Proverbios 18:24, alguien que me quiera ayudar a leer Proverbios 18:24, hermanita Estela, por favor. Estela Soto, Proverbios 18:24. Y pues vamos a ver lo importante por eso tener compañía, tener amigos, tener alguien con quien nos podamos apoyar. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa esto, hermanitas? Por eso es importante tener amigas. Es decir, ustedes tengan a sus amigas, donde, pues, de la forma en cómo ustedes se sientan bien, y qué mejor tener amigas en la iglesia. ¿Sí tienen amigas en la iglesia, hermanas? Bueno, seamos sinceras, ¿tienen amigas en la iglesia o solamente hermanas? Sí tenemos amigas en la iglesia. Tenemos, y eso es bueno, y eso es muy importante, tener amigas en la iglesia, porque también ahí encontramos también el acompañamiento. Si hay algo que nos aflija, pues, ¿por qué no acercarnos a nuestras amigas? Igual los varones con los amigos. Podemos tener hermanos, y eso es bueno, hermanos, pues hermanos, es hermano de la fe, pero a veces no hay la suficiente confianza como para también pues tener el acompañamiento que necesitamos ante cualquier situación. Y entonces por eso vemos el caso de David. Vamos a ver el caso de David, por ejemplo, allá en primer libro de Samuel 23 del 15 al 17, vemos una situación particular con David. Ustedes saben quién era su amigo, ¿verdad? Hermana Guille, por favor ayúdenos con primer libro de Samuel 23 del 15 al 17, por favor. Sí, hermano. Adelante, hermano. Bueno, permítame un punto. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase en el bosque, en el desierto de Zip. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque y confortó su mano en Dios. Amén. Al 17, el siguiente versículo, por favor. 17. Y díjole, no temas, que no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Amén. Amén, gracias. Bueno, ahí vemos la situación, ¿verdad? Vemos qué es lo que pasa con David, porque era perseguido a raíz de la envidia del rey Saúl que le tenía a David. Y entonces vemos cómo David sentía esa sensación de persecución, al grado, dice, de que él, pues, incluso tenía que huir de delante de Saúl. Y entonces, pues, ¿quién estuvo con él? Pues Jonathan, su amigo, el hijo de Saúl. Y pues ahí vemos la importancia entonces de sí tener ese acompañamiento, y qué mejor de nuestros hermanos en la fe. Y eso nos va a ayudar, pero bueno, el párrafo nos orienta un poquito a buscar la cuestión de la profesión, y eso es también bueno, es bueno. Vamos a pasar al siguiente párrafo para entender un poquito más al respecto. ¿Quién me quiere ayudar a leer, hermanos? Levanten la mano, o quien... hermanita Estela. Bueno, hermanita Elisa, adelante, por favor. Hermanita, pasaos. Dice así, también debemos comprender que la ciencia y la sabiduría profesional forman parte de los recursos que Dios permite desarrollar. Así como acudimos a un médico cuando el cuerpo necesita atención, también puede ser necesario acudir a un profesional de la salud mental cuando el ánimo se debilita de manera prolongada. Consultar a un psicólogo no significa desconfianza en Dios, significa reconocer que Él ha concedido conocimiento y preparación a mujeres y varones que pueden colaborar en el cuidado integral del ser humano. Toda orientación profesional debe acompañarse de oración y discernimiento, colocando el proceso en las manos de Dios. Amén. Amén, gracias, hermanita. Entonces, bueno, aquí vemos esto,
pues que de alguna manera nos complementa para poder ayudarnos con este tipo Perdón, de hermano, situaciones. Sí, hermana, adelante. Adelante. se me fue creo que el internet. Sí, Me quedé donde creo que sí terminó, pero adelante, hermana, ¿dónde? Ya no la escuchamos, ¿verdad? Bueno. No se le profesional. cortó la transmisión. Ya está ahí. No la escuchamos. Adelante, hermanita. Sí, hermano. Parece que fue mi internet. Le digo que me quedé leyendo en consultar a un psicólogo no significa desconfianza en Dios, significa reconocer que Él ha concedido conocimiento y preparación a mujeres y varones que pueden colaborar en un cuidado integral del ser humano. Toda orientación profesional debe acompañarse de oración y discernimiento, colocando el proceso en las manos de Dios. Amén. Gracias, hermanita. Bien, pues sí, efectivamente, nos ponen alternativas ante situaciones, sobre todo cuando ya superan pues nuestras propias capacidades, sobre todo cuando creemos que a lo mejor la misma palabra de Dios no nos va a ayudar, cuando sabemos que todo viene de Dios, hermanos, y sobre todo cuando nuestra fe la ponemos meramente en Dios. Pero bueno, tenemos estas áreas. Dice, consultar a un psicólogo no significa desconfianza en Dios, ¿verdad? Así como cuando nos enfermamos de la tos o cualquier enfermedad, pues vamos al médico, ¿verdad? Para que nos receten. Pero estoy seguro que antes de ir al médico hacemos nuestras oraciones o no. Esa es la pregunta. Entonces, cuando estamos en una situación, de un proceso, puede ser de duelo, de tristeza, de desánimo, o no podemos salir de este círculo, pues se recomienda ir con un profesional, ¿verdad? Dice, bueno, finalmente la palabra de Dios nos hace entender que todo es bueno. Dice Primera de Tesalonicenses 5:21, cuando nos hace ver que hay cosas buenas. Dice retener, examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, hermanos, que pues todo es bueno, siempre y cuando tampoco no se oponga a la voluntad de nuestro Dios, siempre y cuando tampoco no nos haga daño, no dañe nuestra integridad física, moral y espiritual, ¿verdad? Así lo vemos también en la Escritura. Y como ejemplo, pues también vemos algunos ejemplos, como el caso del mismo nuestro Señor Jesucristo. Nos menciona esta parte allá en Mateo 9:12, cuando menciona esta parte. Al oír esto Jesús, en Mateo 9:12, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, desde la antigüedad siempre se ha dado también que Dios ha provisto de hombres con capacidades como para poder también, pues, dar lo necesario para atender médicamente, y entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo también avala esta situación. Pero ante todo, pues es importante reconocer que toda orientación profesional debe acompañarse de oración y discernimiento, colocando el proceso en las manos de Dios. Y entonces, por eso es importante primero apoyarnos de la misma escritura, leer los salmos. Salmo número 37, pues dice que pongamos nuestras peticiones delante de nuestro Dios, y Él concederá también el deseo de nuestro corazón. Esto significa que si estamos en una situación de tristeza, hermanas, pues que también nos ayude a superar esta parte, ¿verdad? Y entonces vemos que de antemano la fe debe prevalecer antes que otra cosa. Pero reiteramos, hermanos, sí, apoyémonos también en esta parte que tiene que ver con la cuestión profesional psicológica cuando así lo amerite. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermanitas, párrafo número 6. Párrafo número, párrafo número 6, por favor. Sí, hermano, por favor. Adelante, manita, por favor. La respuesta divina ante la tristeza incluye descanso, alimento, dirección y propósito renovado. A Elías
no solo lo fortaleció físicamente, también le recordó que su misión continuaba. Por eso, recordar las obras de Dios fortalece el ánimo y expresar nuestras cargas delante de Él libera el corazón. Amén. Amén. Gracias, hermanita Raquel, ¿verdad? Sí, hermano. Muchas gracias, hermanita. Dios la bendiga. Entonces, bueno, ya vemos que para poder atender esta situación de tristeza, pues debe de también de alguna manera cubrirse, resolverse o atenderse con otros elementos que incluye tanto el descanso como el alimento, ¿sí? Pues todo tiene que ver con la cuestión de nuestro ser, nuestro cuerpo, hermanos, para que también vayamos también recuperándonos en esta situación. Y bueno, ya vimos los ejemplos tanto de Elías, el mismo rey David y otros personajes que hemos mencionado al respecto. Entonces, dice que debemos esto nos ayuda también a expresar nuestras cargas delante de Dios y Él también nos habrá de librar, ¿sí? Nos habrá también de levantar ante esta situación. Vamos a leer Salmo número 62, versículo número 8, por favor. ¿Quién quiere leer Salmo 62, 8? Adelante, hermanitas. Por favor, ¿quién quiere leer este versículo? Salmo 62, versículo 8. Dice así: Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Amén. Amén, gracias, hermana, que Dios la bendiga. Entonces, bueno, ahí vemos que Dios es el que nos levanta, es nuestro amparo, igual como lo dice el mismo Salmo número 46, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿sí? Y por eso, hermanas, la invitación es que ustedes allá en la sociedad femenil, si ven que una hermana está como que aislada o como que casi no habla, o cosas así, pues hay que acercarnos, hay que brindarles la mano y a lo mejor al principio pues como que no va a querer, le va a dar pena, pero hay que transmitir confianza. Y de la misma manera, si nosotros nos encontramos en esa situación, háganse de sus amigas, apóyense de la iglesia y verán que esto va a ser llevadero. Vamos a leer el último párrafo, hermanitas. ¿Quién no ha leído? O el que desee leer, la que desee leer, adelante, por favor. Yo, hermano. Adelante, hermana Estela. La tristeza no debe definir nuestra identidad, ni anular la fe que tenemos en el Todopoderoso. Nosotros podemos reconocer nuestras emociones sin culpa, buscar apoyo cuando sea necesario y mantener la esperanza aún en medio de la aflicción. Podemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu con responsabilidad. Cuando enfrentamos la tristeza con verdad y esperanza, el alma encuentra dirección y el corazón aprende a confiar nuevamente en la cercanía de Dios. Amén. Amén. Gracias, me Dios la bendiga. Entonces, pues ahí lo importante es reconocer, como dice el párrafo, que pues necesitamos el apoyo y primeramente de Dios. Y todo tiene que ver con la fe. Entonces, por ejemplo, yo esta parte la quiero cerrar con un versículo que tenemos allá en Hebreos, capítulo número 11, porque la vida del pueblo de Israel, hermanas, ha sido también de mucha aflicción, de mucha persecución, pero también de mucha esperanza, mucha fe. Sí, ha vivido tristezas, aflicciones, muertes. El pueblo de Israel ha vivido mucho. Y no solamente desde la antigüedad, también desde nuestros días, la iglesia, en este tiempo también ha sufrido nuestra iglesia de la misma manera, pero creo que algo que nos debe de sostener, hermanas, y ayudar a salir adelante es la misma fe, como dice Hebreos capítulo número 11, del 24 al 27, hablando de ese varón que tuvo que enfrentar situaciones difíciles y adversas.
Hebreos 11, 24, 27. ¿Alguien que quiera leerlo además? ¿Alguna hermanita? ¿Quién dice yo? ¿Alguien? Yo, hermano, si gusta. Hermana, ok, adelante, hermanita Elisa. Dice, por fe, Moisés, sí, hermano, gracias. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de la comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, hermanita, hasta ahí, muchas gracias. Sí, Dios la hermano, bendiga. Entonces vemos el ejemplo de Moisés, cómo fue su vida, hermanas, y él tuvo que escoger entre, dice el versículo que leyó, antes, dice, escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Entonces, por eso es que nosotros a veces pasamos por ciertas situaciones de tristezas, porque a lo mejor nuestra vida se tiene que enderezar, ¿verdad? Y qué mejor, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la aflicción de Cristo y los tesoros, dice que los tesoros de los egipcios, porque él ya miraba más allá de eso, ¿no? Pues esto es temporal, esto no me va a ayudar, pero él tuvo que sufrir, sufrió, y al final dice, ¿cómo se sostuvo? Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, nosotros también nos debemos ¿qué nos debe de sostener? No nos sostiene ni el dinero, ni el tener muchos amigos, ni el tener muchísima salud. Eso, pues, al final de cuentas son medios, y cuando entramos en aflicción, lo único que nos debe de sostener es como ver al invisible, y ver al invisible es tener fe en que Dios nos va a levantar, ¿verdad? Él nos va a socorrer, nos va a dar lo necesario siempre y cuando le invoquemos también, y al final también Él se mantenga cerca de nosotros para ayudarnos a salir de situaciones difíciles, de tristeza que podamos experimentar. Pues esta es la lección, hermanitas, que pude preparar para ustedes. Espero me haya dado a entender. Y pues muchas gracias, hermano Víctor, por la invitación. Que el Señor las bendiga, hermanas. Pasa a vosotras. Pasa a vos, hermano. A vos, hermano. Gracias, pasa a vos, hermano. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano Juanito. Gracias por tu participación. Excelente lección, hermanas, de mucha reflexión. Muy importante todo lo que se ha hablado. Rápidamente pasamos a los comentarios, hermanas, que ustedes tengan preguntas para mi hermano que está todavía con nosotros. Adelante, pueden hacer sus aportaciones. Les escuchamos, hermanas. Por favor, mi hermanito. Pasa a vos, hermana Elisa, adelante. Un gusto volver a saludarlo, hermano. No me podía conectar, pero ya otra vez estamos de regreso. Bendito Dios, hermana, qué bueno. Pues no una pregunta, hermano, más que nada es un comentario, hermano, de esto, de que muchas veces no sabemos, hermano, manejar los momentos en que pasamos por tristeza, ¿verdad? Porque hay diferentes bueno, yo siento que hay diferentes tipos de tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, yo siento así, hermano, que hay tristeza que es con culpa, y esa culpa nos lleva a veces hasta, aunque suene triste, ¿verdad? Pero yo ya lo he visto, que nos lleva a veces hasta a la muerte, hermano. Por ejemplo, cuando alguien nos fallece, o hace tiempo se murió una tía mía, y su hija después de ella se fue, pero porque ella era, esa tristeza se dejó llevar, hermano, hasta que o sea, que ya, ahora sí terminó también su vida. Y yo digo que hay tristeza, hermano, que si no la sabemos manejar en su momento, hermano, y pues nos lleva, hermano, a terminar en estas situaciones.
y pues hay tristeza, ¿verdad? Que es para arrepentimiento, para salvación de nosotros, ¿verdad? Pero pues más que nada era eso, hermano, que a veces cuando vemos a alguien triste, no nos queremos acercar, hermano, pero sí debemos acercarnos a esa persona porque no sabemos si nuestras palabras o la manera en que lo tratemos o la tratemos a nuestra hermana la pueda sacar de esa tristeza, hermana, que le puede causar este fin, que no es bueno, hermano, porque a veces no sabemos en qué tipo de tristeza están nuestras hermanas, porque como carne, hermano, a veces sí nos dejamos dominar por estos momentos de tristeza, pero sí, si nosotras nos apoyamos entre nosotros, hermano, y nos acercamos las unas a las otras, nos apoyamos, hermano, en todo momento. Yo pienso, hermano, que en estos momentos es donde nosotros vamos a demostrar, ¿verdad?, el amor hacia nuestras hermanas y como decía el hermano, reconfortarnos las unas a las otras. Era todo, mi hermanito. Bendiciones y que Dios me lo bendiga, hermano. Pasa vos. Igualmente, hermana, dice, hermano Juanito, ¿cómo ves? Bien importante lo que menciona nuestra hermana. Así es, hermanita, y claro que pues, Dios nos considera y considera todo. Ciertamente cuando la culpa sobrepasa y nos agobia nuestra alma, pues lo más que nuestra ser se envuelve precisamente en el qué voy a hacer por lo que he hecho, qué va a hacer de mí por lo que he hecho. Pero dice la palabra de nuestro Dios que aún con todo eso, aún con todas esas sensaciones de culpa, Dios también puede atender este caso. Primeramente tenemos Salmo 32. Salmo 32 nos va a ayudar a entender que Dios es misericordioso y que incluso aún en nuestras iniquidades Él también nos puede perdonar y por lo tanto pues eso nos va a permitir levantarnos. Bienaventurado aquel, dice Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. El versículo 3 es importante porque cuando dejamos que la culpa nos absorba es porque no la queremos sacar. Y dice el versículo, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi vendor en sequedades de estio. Mi pecado, dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Y bueno, ya con eso podemos ver otros versículos, Isaías 1 también, que Dios también nos restituye. Pero es importante, hermanas, que cuando estamos en esta situación, pues la verdad, acompañemos en todo momento a aquel que está sintiendo la culpa y que la tristeza lo envuelve a tal grado de, pues ya no querer saber nada de la vida. Entonces, bueno, ante estas situaciones, hermanos, qué mejor primeramente de acercarnos a nuestro Dios a través de la oración y reconocer que aún con todo eso también Dios nos puede restituir. Es lo que tenía ustedes, hermanos. Gracias, hermano Juanito. Adelante, hermanas, escuchamos sus comentarios. Creo que es una lección que nos da mucho material para reflexionar, para proponer. A mí me gustaba lo que decía mi hermano Juanito en el desarrollo de la lección, por la experiencia que nuestra hermana participaba, ¿no? En el asunto de lo que ella sentía cuando se acercaba por primera vez a la casa de oración. Y es entendible, creo que todos hemos pasado esa etapa, hermanos, en la que acercarnos al Evangelio, hermano Juanito, cuando la familia no es del Evangelio, siempre hay un poco de resistencia, ¿no? Digo, y ese sentimiento de no saberte en un lugar ni en otro, ¿no? O sea, no eres ya de la casa porque ahora crees el Evangelio, pero en el Evangelio te cuesta trabajo encontrar a alguien con quien identificarte, ¿no? Entonces, lo que proponías me pareció excelente, hermano Juanito. Todos adoptemos a un hermano nuevo, ¿no? Llamemos a esa hermana nueva que llega a la congregación solo o sola, invitémoslo a comer, arropémoslo, hagámoslo parte de nuestra familia, que ningún hermano nuevo se sienta solo. Creo que sería un excelente mensaje y una importante
observación para este hecho. No cambiemos lo que ya se ha venido dando y démosle una nueva presentación al Evangelio en nuestro momento, ¿no? En el tiempo que estamos ahora viviendo. Adelante, hermana, ¿quién nos quería participar? Sí, hermano Víctor, lo que Hermana comentan Esther. sí, de que arropemos a la gente nueva. En la localidad donde estoy, una hermana Sí. que es doctora, ella invitó a otra persona y me decía la hermana, viene muy triste, hay que ayudarla. Y en un caso llegó la doctora y me dice, ¿sabe qué? Digo, ¿qué pasa, hermana? Dice la señora, ya consulté a muchos médicos, lo que ahora me corresponde que usted haga oración por mí. Y le digo a la hermana, usted puede, hermana, tiene 2 años con nosotros. Y claro que usted puede. Y hizo la oración, fue a la casa de oración, y lo que hicimos, como dicen ustedes, le dimos un abrazo, la confortamos y se sintió bien. Eso es lo que venimos aprendiendo y como dijo el hermano Juan, practicarlo con los hermanos nuevos. Y ahorita fuimos a visitar a la hermana, me dice que le demos un tiempecito, que va a regresar. Se sintió bien porque la abrazamos, le regalamos una flor y dice que sí, eso debemos practicarlo, hermanos, debemos seguir aprendiendo a acercarnos a los hermanos, a la gente de afuera. Ese es mi comentario, hermano. Claro que sí, hermano Juanito, bien importante. Creo que eso va a ser una importante carta de presentación de parte nuestra como congregación, ¿no crees? Así es, hermanos, debemos de alguna manera de dar la mano a nuestros hermanos y sobre todo uno a los que van llegando a la iglesia y otros a los que están pasando por situaciones difíciles y adversas. Somos los primeros que debemos de extender la mano a todos ellos, porque pues si no, de otra manera no estaríamos viviendo el evangelio, la palabra de Claro que sí. Dios. Claro que sí, hermano Juanito. Comparto rápidamente este pasaje que se me venía a la mente ahorita que participaban nuestras hermanas. Gálatas 6:12, hermano Juanito dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Investigando un poco, indagando acerca de la ley de Cristo, en San Juan 13:34 dice la palabra de Dios, porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces, por si alguien tenía la duda, hermano Juanito, ¿no? Es mi responsabilidad, ayudar a mi hermano, a mi hermana. O sea, es, mi obligación hacerlo. Pues sí, hermanas, ¿qué creen que el Señor Jesucristo nos manda esto? Él nos pide que lo hagamos y en el, Evangelio de Mateo, pues lo plantea, de una forma más, grande, ¿no, Juanito? Cuando dice, porque todo lo que hagáis con estos pequeñitos, a mí me lo haces, ¿no? Entonces, pues es un gran mensaje, hermanas, que sin duda alguna nos va a dar mucho material para meditar en esta semana e ideas para poderlo plantear el próximo sábado para con nuestras hermanas en la lección sabática. Vamos a pasar a la lectura de las actividades y concluimos con el tema de esta hora, que es muy importante, muy edificante. La actividad en la iglesia, dice, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, reflexionen sobre los ejemplos bíblicos estudiados e identifiquen qué acciones concretas realizó Dios para fortalecer a sus hijas e hijos en momentos de tristeza. Dialoguen sobre cómo podemos acompañar a una hermana o a un hermano con sensibilidad cuando atraviesa aflicción y cuando es prudente buscar orientación adicional sin perder la confianza en Dios. Esto de la orientación adicional se me hizo algo muy interesante, hermano Juanito. No sé cómo lo veas tú. Digo, tenemos que ser muy sinceros, digo, como obreros, en el aspecto de que habrá situaciones, ¿no? De daño, sobre todo en el aspecto psicológico, hermano Juanito, en el que nosotros pues podremos hacer una oración, llevar la necesidad delante de Dios, orar por nuestra hermana o hermano, pedir apoyo en el ministerio a través de oraciones, pero siempre será importante que alguien profesional en la materia pueda atenderlo, ¿no? Entonces digo, creo que es una parte interesante porque alguien pudiera pensar que no se puede hacer y lo que hoy vamos a proponer delante de nuestras hermanas es que es importante llevarlo a cabo si el caso amerita la situación, ¿no? Entonces dice la actividad en casa. A lo largo de la semana reflexiona en las siguientes preguntas, comparte tu respuesta en la siguiente sesión. ¿Qué reacción
¿Cómo reacciono cuando atravieso momentos de tristeza profunda? ¿Estoy dispuesta a buscar apoyo cuando lo necesito? ¿Y qué práctica personal puedo fortalecer para cuidar mi ánimo de manera integral? Bueno, son preguntas interesantes que vamos a reflexionar y que podremos compartir con todas nuestras hermanas el próximo sábado. Vamos a terminar hasta aquí el tiempo de elección. Los invito a hacer una última oración, hermano Juanito. Vamos a orar para dar gracias por este tiempo de estudio. Dios eterno y soberano, creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre eterno, con humildad por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Siempre tenemos algo nuevo que aprender, Señor, en tu voluntad, y este hermoso consejo que hemos recibido el día de hoy, pues fortalecerá nuestro espíritu, nos dará una expectativa a futuro, eterno Dios, de lo que habremos de necesitar para afrontar dificultades, de lo que habremos de necesitar para salir adelante de tristezas, de angustias y de pruebas, Padre eterno, pues que vengan a poner a prueba nuestra fe y nuestra devoción a ti, que siempre podamos, Señor eterno, con tu misericordia salir adelante, que tengamos la esperanza, eterno Dios, siempre viva y ferviente, y que este anhelo de crecimiento y de fortaleza, de apoyo mutuo, pues no deje de crecer, eterno Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos que escuchan este mensaje y que se edifican a través de él. Que seamos una iglesia unida, eterno Dios, una iglesia fuerte que pueda apoyarse y que pueda también arropar con amor y con ayuda a aquellos que se convierten a la palabra y que vienen al conocimiento de tu verdad. Bendice grandemente a mi hermano Juan Tlaxcuapan, diácono de tu iglesia, Padre eterno, que el día de hoy nos ha compartido este hermoso mensaje. Llénalo de toda bendición, eterno Dios, y concédele, al igual que a tus hijas que comparten con nosotros este estudio, una semana de bendiciones. Que tu misericordia sea con cada uno de nosotros, que podamos meditar en estas palabras y así, eterno Dios, llegar el próximo sábado con una claridad del tema que vamos a considerar delante de todas tus hijas. Recibe nuestra gratitud, bendice a todos mis hermanos que se conectan para con nosotros dentro y fuera del país, y concede, Señor eterno, que esta sabiduría haga grande el temor de tu pueblo y que seamos, Señor, constituidos una iglesia sabia y entendida y obediente, Señor, a tu voluntad. Te damos gracias por escucharnos con humildad, y todo esto, Padre eterno, te lo imploramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermano Juanito, un gusto estar contigo en este tiempo de estudio. Dios te bendiga, gracias por la disposición. Pueden abrir sus micrófonos, mis hermanas, que Dios les conceda una hermosa semana de bendiciones y que todos podamos llegar a un nuevo recibimiento de día de sábado. Paz a vosotras. Paz a vos, hermano Víctor. Muchas gracias. Paz a vos a todos. Gracias. Paz a vosotras, hermanas. Paz a vos, hermanos. Paz a vosotros. Diana, de Tehuacán. Paz a vosotros, hermanos. Muchísimas gracias por lo compartido. Gracias al hermano expositor. Dios lo bendiga. Paz a vos, Gracias, hermanita. Paz a vos. Paz a vos, hermano Juanito. Ana Raquel, paz a vos, Dios la bendiga. Paz a vosotras, Igualmente, hermano. Que descansen, hermanos. Paz a vosotros. Brother, gracias Paz a por el vosotros, apoyo. hermanos, sí, gracias. Gracias por el tema. Gracias, hermano. Hermana Esther. Que descansen, hermanas. Hermano Juanito, que descanses. Paz a vos.